Hello, hola, Guten Tag, Bonjour, Arte, podcast conducido por Graciela Echagüe, donde el arte se discute y se vive. Hola, bonjour, hello arte. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el rock, su evolución, su cronología y sus características. Pero antes de pasar a explicar y contar, vamos a ver un video. El rock es un amplio género de música popular originado a principios de la década de 1950 en Estados Unidos y que derivaría en un gran rango de diferentes estilos a mediados de los años 1960 y posteriores, particularmente en SPA. Easy Reino Unido. 12 tiene sus raíces en el rock and roll de los años 50, estilo nacido directamente de géneros como el blues, el rhythm and blues, pertenecientes a la música afroamericana, y el country. También se nutrió fuertemente del blues eléctrico y el folk, además de incorporar influencias del jazz y la música clásica, entre otras fuentes. Instrumentalmente, el rock se ha centrado en la guitarra eléctrica, en general como parte de un grupo integrado por batería, bajo, uno o más cantantes y, algunas veces, instrumentos de teclado como el órgano y el piano. Usualmente, se basa en canciones en compás de 4/4 y una estructura verso-estribillo. Sin embargo, el género se ha vuelto extremadamente diverso y las características comunes son difíciles de definir. Como la música pop, las letras se centran a menudo en el amor romántico, pero tratan también un amplio rango de otros temas con un enfoque frecuente en lo social, lo personal y lo político. Tradicionalmente, el rock se centra en la guitarra eléctrica amplificada, que emergió en su forma moderna durante la década de 1950 con la popularidad del rock and roll. También fue influenciado por el sonido de los guitarristas de blues eléctrico. A la guitarra eléctrica en el rock la acompaña típicamente un bajo eléctrico, que apareció de forma pionera en la música jazz durante la misma época, 6 y una batería, instrumento de percusión que combina tambores y platillos. Este trío es a veces acompañado de otros instrumentos, particularmente teclados como el piano, el órgano Hammond y el sintetizador. Bien, más o menos en este video tenemos una explicación en general de qué es el rock. Para que nos hagamos una idea, no hay que mezclar con el rock and roll que nació en los años 50, sino hablamos del rock en general. También en los diferentes países, cada país le dio su toque particular a este ritmo. Pero vamos a hablar un poco de la historia, vamos a ir ilustrando con fotografías. Bueno, esto es Chuck Berry, el famoso cantante y músico, ¿no? Pero ¿cómo se origina? Bueno, como lo dije anteriormente, los orígenes se encuentran en el rock and roll, que es un género que nació a finales de la década del 40 y principios de los 50 en Estados Unidos. Y rápidamente tuvo muchísima fama. Esto proviene de la fusión de varios géneros en la música afroamericana en esta época, como el R&B, el gospel y otros estilos como el country, por ejemplo. En realidad no hay un acuerdo sobre cuál de las muchas canciones que nacieron en este periodo fue la primera grabación. Pero lo que sí podemos decir que tuvo grandes músicos y personajes que lo interpretaban. Uno de los más conocidos, ahí lo tenemos, Elvis Presley, ¿no? Bien, hacia el año 1955 aproximadamente, Rock Around the Clock de Bill Haley se convierte en la primera canción que fue
primera líder en las revistas Billboard. Con esto, el rock and roll pasa a ser la principal fuente de ventas, es decir, que se dejaba un poco lo que eran los crooners, como Eddie Fisher, Perry Como, etcétera, y lo que se vende es el rock and roll. Crece también en la popularidad la guitarra eléctrica en esta época, y el que lo pone a tono fue, como presentamos en la fotografía anterior, Chuck Berry. Y en el Reino Unido se mezcla un poco el jazz tradicional con el folclore y un poco del blues, y nace lo que se llama el Rock Island Line, que era otro tipo de rock and roll. Tenemos que destacar otros grandes intérpretes como Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Little Richard, grandes exponentes de este género. Vamos a ver otras fotografías de grandes grupos. Bueno, aquí tenemos a James Brown, magnífico. Y este es un caso particular, ya que son los típicos cantantes del grupo de esa época, de California, ¿no? Que bueno, cantaban y las chicas se enloquecían, sobre todo en la playa, decían, eran de Beach Boys. Pero un grupo blanco, que comenzó a tocar estos temas que fueron muy populares en esa época. Y como todo evoluciona, también tenemos la evolución de otros músicos como Ray Charles o Sam Cooke, y otros afroamericanos como Aretha Franklin, Stevie Wonder, mucho más tarde, que van adaptando esta música. Ya en los años 60 habíamos hablado de los Beach Boys, que tienen un estilo particular y le decían que era como surfear en la música, las interpretaciones de este grupo. Luego pasamos, como no, a los grandes de la época, el cuarteto inglés más conocido. Bueno, estos son los Rolling Stones, ¿no? Yo me refiero a los Beatles. Los Beatles se impusieron en el mundo junto con los Rolling Stones, que lo seguían de cerca, ya dándole otra característica, otro matiz a la música. Los Beatles tienen un sencillo que sale en 1964 que se convierte en la primera canción de bandas y que permanece durante 15 semanas en la cima. El tema era I Want to Hold Your Hand, y presentan en el mes de febrero del mismo año este grupo en The Ed Sullivan Show, que era un show que tenía una audiencia de millones de espectadores, y que fue el episodio más visto de este programa. Que pueden imaginarse el éxito que han tenido. Luego, bueno, tenemos otro estilo de rock, un estilo más desprolijo, pero que nace en Estados Unidos, que se lo denomina el garage rock, y que son canciones sobre temas sociales, sobre la vida adolescente, y que bueno, en este tipo de canción nacen más en la época en la región del noroeste del Pacífico, Washington, Oregon, donde se definía más el sonido. Los Kissman eran los mayores intérpretes de este estilo. Después tenemos un poco lo que es el blues rock, un poco más tarde.
que lo podemos identificar con la música de Eric Clapton. Aunque existen muchos otros, pero él en este periodo identificaba este tipo de rock and roll. Luego también podemos hablar del folk rock, uno de los exponentes más importantes fueron Joan Baez y Bob Dylan. Los jóvenes en esa época, Joan Baez y Bob Dylan, que también eran representantes de este estilo particular. Esto fue bien recibido, este estilo, en California, por ejemplo, donde habían otros grupos como Crosby, The Mamas and the Papas, Stevie Nash y otros, que fueron adoptando instrumentos electrónicos, y donde surgen otros grupos, por ejemplo, en Nueva York, ya como The Sound, los que cantaban The Sound of Silence, que era el dúo Simon Garfunkel, que se hicieron muy populares también. También después podemos hablar de lo que es el rock psicodélico. En este periodo, máximo exponente de esto fue Jimi Hendrix, que también tenía su público particular. Cada estilo tenía un público que lo seguía. Ya en los años 70 ya nacen otro estilo de rock. Tenemos a Black Sabbath, Metallica, Queen, Iron Club, Led Zeppelin, Deep Purple, bueno, otros grupos que van expresando el ambiente y el humor de esa época. Bueno, aquí tenemos una fotografía de Queen, ¿no? En los 80 nacen de forma paralela varios estilos de rock. El neoprogresivo, el pop rock, el rock melódico y el rock bien comercial, como el de Michael Jackson, Madonna, Prince. Y el viejo rock revive gracias a Tom Petty y Bruce Springsteen, ¿no? Digamos, el rock más clásico. También en este periodo tenemos el hard rock, el rock cristiano. Tenemos un estilo particular de interpretación de YouTube, por ejemplo, cuando publica su primer álbum Boy. Después tenemos el punk mezclado con el rock, el rap metal, el thrash metal. Guns N' Roses pone un estilo particular con el heavy metal. También otras bandas que mezclan otros ritmos indie con ritmos más bailables o con un tinte psicodélico. Había de todo y para todos en esta época. Bueno, estos son en la fotografía AC/DC, también un gran grupo. Y en los 90, bueno, tenemos otra infinidad de tipos de rock que nacen, como el black metal, el death metal, el rock fusión, el rock alternativo, el stoner rock o rock desértico, que son fusiones, el rock industrial y el metal industrial, y bueno, muchos otros. Y hay algunos que también quieren tener una tendencia, ¿no? Tipo años 70, pero modernizado, y con Four Not Blonde se escucha un poco eso. También el Britpop, bueno, hay muchos, el pop punk, y hay muchos otros estilos dentro de este género. En el año 2000 tenemos
ya que el rap metal tuvo un éxito durante toda la década del 90 con The Rage Against the Machine y otros grupos, y también se siguen con las fusiones. Pero bueno, si tenemos que realmente hablar sobre el rock and roll, podemos decir que tuvo un impacto social muy, muy grande con todos los distintos géneros en sus épocas respectivas, y lo que iba describiendo eran las diferentes y diversas identidades y las subculturas, identidad de diversas subculturas. A medida que iban cambiando las décadas, o van cambiando las décadas, el rock and roll va evolucionando y se convierte en una cultura internacional, porque cada país tiene su estilo. Como por ejemplo en Argentina tenemos el rock argentino, que tiene un estilo particular y es muy apreciado en el resto del mundo. Que el rock da para todos en diferentes épocas, diferentes edades. Aquellos que nacieron en los 50 o que vivieron los 50 hasta el día de hoy disfrutan de este maravilloso estilo popular, que es de todos los gustos y de todas las edades. Bien, vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos. Conservatorio Isadora Duncan, solidez, experiencia y calidad. Programas de estudio, asesoramiento pedagógico, administrativo e institucional. Exámenes anuales, capacitaciones. Puedes comunicarte al +54 3755 5471 28 o al correo electrónico conservatorioiduncan@gmail.com. Hello Arte Podcast, Hello Arte TV, Hello Arte Magazine Digital. Puedes encontrarnos en gracilechahue.com y en las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube. Hello Arte, el arte en todas sus formas. G-Dance Producciones es Literae, servicio de autopublicación y marketing. Idearte, te ayudamos a concretar tu idea artística. G-Dance Management, representación de artistas. G-Dance Ediciones, publicamos la revista Hello Arte, Magazine Digital y además G-Dance Records, para todos los músicos que quieran subir sus obras a plataformas digitales. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook o en www.gracilechahue.com. Bien, bueno, agradecemos a Marilu Boutique que nos viste para nuestro programa, y también a Carolina Ferrero por apoyarnos en estos proyectos. Bien, de esta manera nos despedimos de este Hello Arte Podcast y nos reencontramos en un próximo episodio.